Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Como siempre, listos para sumergirnos en el universo fascinante de las celebridades y sus historias. Hoy, como prometimos, vamos a desentrañar un misterio que ha obsesionado a muchos, una narrativa tejida con romance, pasión y una buena dosis de incógnitas. Hablaremos, como no, de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm, y que, desde entonces, nos tiene preguntándonos, ¿es verdad que su amor fue el primero y por lo tanto será para siempre? ¿Qué secretos se esconden tras las sonrisas y las miradas que traspasaron la pantalla? Prepárense para un viaje lleno de chismes jugosos, análisis profundos, teorías apasionadas y, por supuesto, mucho amor. Despejaremos rumores, exploraremos las señales y desentrañaremos la complejidad de esta relación que sigue dando que hablar, incluso después de su final. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, no olviden lo más importante: suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance, las últimas noticias sobre sus ídolos y, por supuesto, nuestras opiniones sin filtro. Suscríbanse ahora mismo. Bien, respiremos hondo y empecemos. Hande y Kerem, Kerem y Hande. Solo pronunciar sus nombres juntos evoca imágenes de ensueño, ¿verdad? Desde que la chispa saltó en Senkalkapm, la química entre ellos era, sencillamente, palpable. No era solo una actuación convincente, era algo más, algo que trascendía la ficción. Y como era de esperarse, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en encender las redes sociales. Al principio jugaron a la negación. Somos solo buenos amigos, compañeros de trabajo con una gran conexión profesional, repetían como un mantra. Pero, seamos honestos, alguien se creyó esa versión. La manera en que se miraban durante las entrevistas, las risas cómplices, los pequeños gestos de afecto que se filtraban en cada aparición pública, todo gritaba amor a los cuatro vientos. Y por supuesto los fans, con su olfato infalible para los romances, no tardaron en captar las señales. Las redes sociales se convirtieron en un clamor unánime, exigiendo a gritos la confirmación de su relación. Cada foto, cada vídeo, cada meme era analizado con lupa, buscando la prueba definitiva que confirmara lo que todos sospechábamos: entre Hande y Kerem había algo mucho más profundo que una simple amistad. Las teorías conspiratorias florecieron, y los fans se convirtieron en verdaderos detectives, rastreando cada movimiento de la pareja en busca de pistas. Y es que, ¿quién no se enamoró de Eda y Serkan? Sus personajes en la serie eran, en esencia, la pareja perfecta. Una relación llena de altibajos, de momentos dulces y amargos, pero con un amor que parecía invencible, capaz de superar cualquier obstáculo. Y tal vez, solo tal vez, esa magia, esa conexión tan especial, logró romper la barrera de la pantalla y convertirse en algo real, palpable y, por qué no decirlo, esperanzador. Ahora hablemos del tema central de este vídeo, el famoso secreto revelado. Durante mucho tiempo se rumoreó que su relación era mucho más profunda e intensa de lo que mostraban al público. Algunos incluso se aventuraron a afirmar que se trataba de un primer amor para ambos. Esta teoría generó un sinfín de especulaciones, especialmente porque tanto Hande como Kerem habían tenido relaciones sentimentales anteriores, algunas de ellas bastante mediáticas. Sin embargo, la idea de que este romance fuera diferente, único, especial, resonaba con fuerza en el imaginario colectivo. ¿Qué pruebas tenemos de esto? Bueno, ninguna evidencia irrefutable, por supuesto. Pero las señales, como ya hemos dicho, estaban ahí, esperando ser interpretadas. Recuerden sus vacaciones en las Islas Maldivas. Aunque las fotos que compartieron eran individuales, el contexto era evidente: estaban juntos, disfrutando de momentos de intimidad y romance en un paraíso tropical. La confirmación oficial llegó poco después, con fotos más explícitas y declaraciones tímidas, pero, al fin y al cabo, una confirmación. Oficializaron su relación, desatando la euforia entre sus fans. Y aquí es donde entra en juego la idea del primer amor. Muchos creen que, aunque no fue su primera relación sentimental, sí fue el primer amor real, el primero que los marcó de verdad, el primero que los hizo sentir de una manera completamente nueva. Un amor que nació en un set de grabación, rodeado de cámaras, luces y guiones, pero que creció y se fortaleció fuera de él, alimentado por la complicidad, la admiración mutua y, sobre todo, una conexión inexplicable. ¿Por qué afirmamos esto? Porque, a pesar de su ruptura, que también fue muy pública y dolorosa, la conexión entre ellos sigue siendo palpable.
Han pasado meses desde que decidieron tomar caminos separados, pero los fans siguen soñando con una reconciliación. ¿Y cómo no? ¿Quién puede olvidar esa química explosiva? ¿Quién puede borrar de la memoria esos momentos mágicos que compartieron, tanto dentro como fuera de la pantalla? Las teorías sobre las causas de su ruptura abundan. Algunos dicen que la presión mediática fue asfixiante, que no pudieron soportar el peso de las expectativas y el escrutinio constante. Otros sugieren que sus agendas profesionales, cada vez más demandantes, no les permitieron dedicar el tiempo y la atención necesarios a la relación. Y otros, más pragmáticos, simplemente creen que se dieron cuenta de que, a pesar del amor, no estaban destinados a estar juntos a largo plazo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la ruptura dolió, y dolió mucho. Incluso después de la separación, ambos han sido extremadamente cautelosos al hablar el uno del otro. No se perciben rencores evidentes ni declaraciones explosivas. Más bien, se observa un respeto mutuo y una especie de nostalgia en sus palabras, como si recordaran con cariño un capítulo importante de sus vidas. Y eso precisamente es lo que alimenta la esperanza de tantos fans que aún sueñan con su regreso. ¿Volverán a estar juntos algún día? Nadie puede predecir el futuro con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que su historia de amor, por breve que haya sido, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Y la idea de que ese amor pueda ser para siempre, de que algún día se reencuentren y retomen donde lo dejaron, es una esperanza que persiste, una llama que se niega a extinguirse. Ahora, vamos a profundizar un poco más en esta idea del primer amor. No se trata simplemente de ser la primera persona con la que sales o tienes una relación formal. Se trata de esa conexión profunda e inquebrantable, esa vulnerabilidad que sientes al mostrarte tal como eres, sin máscaras ni artificios, ante otra persona. Es la primera vez que te entregas por completo con todas tus virtudes y defectos, con tus sueños y tus miedos. Y eso, inevitablemente, te marca para siempre. En el caso de Hande y Kerem, esa conexión parece ser innegable. Tal vez no fue el primer amor en el sentido estricto de la palabra, pero sí fue el primer amor que los definió, el primer amor que los hizo crecer como personas, el primer amor que los expuso al escrutinio público de una manera tan intensa y abrumadora. Un amor que los transformó para bien o para mal. Y es precisamente por eso que la idea de que este amor sea para siempre sigue siendo tan atractiva. Porque a pesar de todo, a pesar de la distancia, a pesar de las diferencias que pudieron haber surgido, la llama sigue encendida, parpadeando en la oscuridad. Tal vez sea solo una chispa, tenue y frágil, pero una chispa que podría reavivarse en cualquier momento con la fuerza de un huracán. Por supuesto, también debemos ser realistas y aceptar que la vida sigue adelante. Ambos han continuado con sus carreras profesionales, explorando nuevos horizontes y persiguiendo sus sueños individuales. También es posible que hayan encontrado el amor en otros brazos, que hayan seguido adelante con sus vidas sentimentales. Pero, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y mientras haya fans que sigan creyendo en su amor, que sigan alimentando la llama de la esperanza, la posibilidad de una reconciliación siempre estará presente, como una promesa silenciosa en el aire. Ahora, volvamos a la pregunta clave, ¿cuál es el secreto revelado? Bueno, no hay un secreto concreto, al menos no uno que podamos confirmar al 100%. No hay un documento secreto, un mensaje oculto o una prueba irrefutable que demuestre que su amor es para siempre. Pero el secreto, en realidad, reside en la conexión innegable que existe entre ellos. Una conexión que va más allá de la pantalla, más allá de las palabras, más allá incluso de la distancia física. Una conexión que los une de una manera especial, única e irrepetible, y que tal vez, algún día los vuelva a juntar, como si el destino tuviera una última jugada preparada para ellos. Y ese, mis amigos, es el verdadero misterio de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una historia de amor que comenzó como un cuento de hadas moderno, que tuvo sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus episodios de dolor, pero que sigue viva en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Un amor que, quién sabe, tal vez sea para siempre, esperando el momento oportuno para renacer con más fuerza que nunca. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, lleno de chismes, teorías y reflexiones sobre la historia de Hande y Kerem. Recuerden que esto es solo una especulación basada en lo que hemos visto, leído y escuchado, pero la verdad definitiva solo la conocen ellos.
En resumen, hemos explorado la historia de amor de Hande y Kerem, desde sus inicios en Senkal Kapm hasta su dolorosa ruptura. Hemos analizado la posibilidad de que su relación sea un primer amor, en un sentido más profundo, y hemos tratado de descifrar el famoso secreto revelado. En definitiva, hemos hablado de una historia que ha cautivado a millones y que sigue generando expectación, incluso después de su final. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros nos gustó hacerlo. No olviden dejarnos en los comentarios su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Piensan que su amor es para siempre, destinado a superar cualquier obstáculo? Queremos saber lo que piensan. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus sueños con nosotros. Y ahora el llamado a la acción final: denle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos fans de Hande y Kerem, para que se unan a la conversación. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance, las últimas noticias sobre sus celebridades favoritas y nuestros análisis sin filtro. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.